Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a ver la clase número 2 de matemática, que corresponde a resolución de problemas matemáticos de suma y resta. Estos tipos de ejercicios son los que finalmente nos van a aparecer en la prueba. ¿Ya? Recuerden que todo esto lo tenemos que desarrollar con la calculadora. Este tipo de ejercicio es un enunciado donde nos piden desarrollar un cálculo, que puede ser suma o resta, ¿ya? Lo primero que debemos hacer para poder desarrollar este problema matemático, ¿ya? Que está en este enunciado, que es identificar los datos, ¿ya? El primer paso es identificar los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a leer atentamente el enunciado o el problema matemático. Arturo compra un auto cuyo valor es de 4,5 millones o 4,500,000 pesos. El vendedor le descuenta 450,000 pesos por pagar al contado. Entonces, ¿cuánto pagó Arturo por el auto? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto pagó Arturo por el auto después que lo hayan hecho el descuento? ¿Cierto? Lo primero tenemos que identificar los datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos numéricos, las cantidades. ¿Ya? Entonces, el primer dato que tenemos es los 4,5 millones que cuesta el auto, el valor del auto. Entonces aquí vamos a anotar. El primer dato es el valor del auto, son 4 millones 500,000 pesos. Luego seguimos leyendo y dice el vendedor le descuenta 450,000 pesos. Entonces aquí tenemos otro dato numérico que es 450,000 pesos, que sería el descuento. Entonces ahí tenemos descuento. El descuento tiene un valor de 450,000 pesos. ¿Ya? Ahora ya identificamos los datos. El valor del auto, que son 4,500,000 pesos, y el descuento que nos da el vendedor, que son 450,000 pesos. Entonces, ¿qué lo están pidiendo? ¿Cuánto pagó Arturo por el auto? O sea, eso lo están pidiendo. ¿Cuál es el valor final que pagó Arturo? Entonces, para poder saber ese valor final, tenemos que identificar qué tipo operatoria tenemos que aplicar. Si es la suma o es la resta. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es decir ya, descuento. ¿A qué se refiere el descuento? Aquí está la palabra clave, descuento. Descontar quiere decir sacarle algo, ¿cierto? Y en el mundo financiero, cuando hablamos de descuento, es decir, es restarle algo o es rebajar algo. ¿Y eso finalmente qué es? Restar. Cuando nosotros descontamos, también podemos restar. Entonces, la operatoria que debemos aplicar es la resta. Por lo tanto, para poder saber el valor final que va a pagar Arturo por el auto, tenemos que restar el valor original del auto, que es lo que cuesta el auto, y el descuento que lo hace el vendedor. Y a partir de eso vamos a conseguir el precio final. Es decir, vamos a tomar los 4,500,000 pesos, y aquí aplicamos el signo menos 450,000 pesos. Entonces aquí nos ayudamos de la calculadora. Recuerden que la prueba la podemos desarrollar con calculadora y ponemos 4,5 millones en la calculadora. Aplicamos la tecla menos 450,000 pesos.
Y eso nos va a dar un valor de 4.050.000 pesos. ¿Ya? Y el paso 3 sería entonces, como dice acá, aplicar la operatoria. Y el resultado de la operatoria, la resta, que la desarrollamos con otra calculadora, nos dio 4.050.000 pesos. Eso es finalmente lo que pagó precio final. Ese es el precio final que pagó Arturo por el auto. ¿Ya? Ese es un tipo de ejercicio. De esa manera los tenemos que desarrollar. Es decir, primero que nada tenemos que identificar los datos. Primero que nada tenemos que leer el enunciado completamente, comprensivamente, pausadamente. Luego de leerlo y comprenderlo, tenemos que identificar los datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos numéricos que los dan. ¿Ya? Luego de identificar los datos, tenemos que buscar qué tipo operatoria tenemos que aplicar para poder conseguir el resultado que nos están pidiendo, para poder responder a la pregunta. ¿Ya? Y en este caso, como es descuento, todos nosotros sabemos que el descuento es finalmente restar, ¿cierto? Es sacar. Entonces, cuando hablamos de descuento, siempre vamos a hablar de resta. Y se lo restamos, ese descuento, al valor original y finalmente nos va a dar el valor final del auto, que serían 4.050.000 pesos. O sea, con el descuento, el auto le quedó a Arturo en 4.050.000 pesos. Ahora vamos a ver otro ejercicio que también aparece, son ejercicios como tipo prueba, ¿ya? Ejemplo, el ejemplo 2 que tengo para que lo desarrollemos. Según el censo de población del año 2012, en Chile la población total es de 16.572.475.000 habitantes, de los cuales 7.411.332 corresponden a varones y el resto a mujeres. ¿A cuántas personas corresponde la población de mujeres? Esa es la pregunta. ¿Cuántas mujeres en el año 2012 habían en Chile? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces primero vamos a identificar los datos. Primero que nada tenemos la población total, ¿cierto? Población total. Los puntos de la población total son 16.572.475 habitantes. Lo abreviamos, ¿ya? Y luego tenemos que es el total de población que tenemos en Chile. Y varones 7.411.332 millones corresponden a varones. 7.411.332 corresponden a varones, ¿cierto? Ya. De aquí vamos a aplicar un poco la lógica, ¿ya? Sabemos que la población de un país, de una ciudad, se va a contemplar por dos tipos de sexo. Uno es masculino y el otro es femenino, ¿cierto? De esa manera se mide la población, ¿ya? Las ciencias sociales, la demografía, mide de esa manera la población. Hombres y mujeres. Entonces, acá lo que necesitamos saber
es cuántas mujeres hay, ¿cierto? Y para saber cuántas mujeres hay, tenemos que restar la cantidad de hombres, porque ya tenemos la cantidad de hombres, que son 7.411.332, y restárselo al total de la población. Y a partir de eso, nos va a dar la cantidad de mujeres que hay. ¿Por qué? Porque la población total es la suma de los hombres más las mujeres. Por lo tanto, como ya tenemos los varones, decimos, ah, chuta, tenemos los varones, por ende nos faltan las mujeres, si esto se lo restamos a los 16.572.475, lo va a dar la cantidad de mujeres que habían en Chile en el año 2012. ¿No? Entonces, la operatoria que tenemos que aplicar va a ser la resta. Es decir, vamos a tomar los 16, la población total, que son los 16. A tomar la población total, ¿cierto? Que son los 16.572.475 habitantes, menos la población total de varones que tenemos el año 2012 según el censo. ¿Ya? Y los vamos a restar, ambos valores, ¿ya? Que son 7.411.332. Ahora aplicamos la operatoria, volvemos a nuestra calculadora y hacemos la resta. ¿Ya? Y anotamos los 16.572.475 menos 7.411.332. Y eso nos va a dar un valor total de 9.161.143. Por lo tanto, nuestros resultados serían, los varones son 9.161.143. 143. Es el total de varones que hay en Chile según el censo del 2012. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro resultado. O sea, cuando los preguntan a cuántas personas corresponde, o sea, mujeres, disculpen, mujeres, son mujeres. ¿A cuántas personas corresponde la población de mujeres? Son 9.161.143. Ahora vamos a ver otro ejercicio en donde vamos a aplicar la otra operatoria, que es la suma, ¿ya? Una empresa se forma por dos socios. Ahí tenemos dos personas que forman una empresa. Aníbal, que aporta 34.867.203, y Carla, que aporta 48.923.013. 48.923.013. Estimar el aporte total de los socios. Siempre cuando lo hablan del total, tenemos que aplicar la suma. Cuando lo hablan del total, tenemos que aplicar la suma. Es decir, queremos saber la cantidad completa, total. Cuando hablamos de total, hablamos de suma. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar los datos. Aníbal va a aportar, vamos a poner el aporte de Aníbal. El aporte de Aníbal, que son 34.867.203, ¿ya? Luego, y le vamos a poner el signo de dinero. Luego tenemos a Carla, el aporte de Carla, que será de signo de dinero de 48.923.13.
48.923.013. ¿Ya? Como lo están pidiendo el aporte total de los socios, nos están pidiendo que sumemos. Por ende, estos dos valores que tenemos acá, los tenemos que sumar. Al sumar estos dos valores, vamos a obtener el valor total que aportaron los socios para crear la empresa, ¿ya? Que es Aníbal y Calda. Vamos nuevamente a nuestra calculadora y hacemos la suma. 34, 8, 67, 203, más 48, 923, 013. 48, 923, 013. 34, 8, 67, 203. Ya, verificamos que los datos estuvieran bien escritos en la calculadora. Y eso es igual a 83.790.216. Entonces, el aporte total de socios, el aporte total son 83 millones, vamos a poner el signo dinero, 83 millones 790 216. ¿Ya? Y ahí estaría el resultado que nos están pidiendo. Entonces el aporte total que entre ambos socios que aportaron para crear la empresa es de 83.790.216.